Pues buenos días a todos a este encuentro empresarial Bélgica-España en nombre de Madrid Network, la red de innovación de la Comunidad de Madrid, y de nuestros dos grandes aliados, Moneyok y Space Startup, con los que estamos organizando, muchos ya conocéis, una ronda de eventos destinados a compartir conocimiento, a buscar partner, a identificar vías de financiación y, en definitiva, a explorar nuevas oportunidades de negocio. Agradezco especialmente a Remy, a Jaime, a David, que le ponen siempre ilusión, generosidad y mucha imaginación para organizar todos estos eventos. Moneyok, para aquellos que lo conozcáis menos, es un claro ejemplo de esas oportunidades de negocio España-Bélgica. Es una firma de consultoría internacional que recientemente apostó fuerte por nuestro país. Ellos son expertos en la gestión y asesoramiento de incentivos fiscales vinculados a la innovación, como es el IP Box, también llamado Patent Box, con mucha experiencia a nivel internacional, pero este incentivo en España es muy potente, pero muy poco conocido y puede suponer la reducción del 60% del impuesto de sociedades. Luego hablaremos de ello. Y Space Startup es esa agencia de referencia moderna especializada en la externalización de servicios para startups tecnológicas y hacen aquello tan difícil de llevar la innovación a mercado. Y además tenemos el privilegio esta mañana de contar con excelentes compañeros de viaje. Tenemos a ICEX, Invest in Spain, la Cámara de Comercio de España en Bélgica y Luxemburgo. Tenemos también la representación de la región de Bruselas Capital en España, representación de Flandes en España, representación de la región Valona en España. Nadie nunca pudo estar mejor acompañado. Así que buenos días a todos. Ahora os saludaré uno por uno. Sin duda, Bélgica, un país con 11 millones de habitantes, es conocido como el corazón de Europa, porque ahí late el emprendimiento con un régimen fiscal especial que permite que Bélgica tenga la tasa más alta de emprendimiento de Europa, de éxito, y también con ejes estratégicos, como veremos esta mañana. ¿Y qué decir de España? Una posición geoestratégica que facilita el mercado, la puerta de entrada tanto de América Latina como de Norte de África y Oriente Medio a Europa, y sin duda un país por el que muchos apuestan por invertir y por exportar. Así que vamos a empezar y por la alta densidad del contenido y por todos los actores que os habéis querido sumar a esta iniciativa, a los que agradecemos, vamos a estructurarlo en dos bloques. Y vamos a ser claros y concisos. El primer bloque va a estar dedicado a las oportunidades de negocio de inversión en España y el segundo bloque a oportunidades de negocio e inversión en Bélgica. Así que voy a presentar a nuestros ponentes de hoy. A todos nos avala un estupendo currículum, pero como ahí tenéis LinkedIn, solo voy a decirlo así de forma muy rápida con quién estamos esta mañana. Ariane Leonard, consejera económica y comercial, representante del Gobierno de la región de Bruselas en la capital de España. Buenos días, Ariane, y bienvenida a esta reunión. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias por tu tiempo. Elisa García, directora ejecutiva de ICEX Invest in Spain. Hola, Elisa, buenos días. ICEX, ¿quién no conoce esa gran casa? Gracias, Elisa. ¿Tienes el micrófono quitado? Sí, estoy bien. Hola, Gemma, muchísimas gracias. Hola a todos. Florence Van Hopesk, esto me cuesta un poco decirlo, recién aterrizada de México, consejera económica y comercial, representante del Gobierno de la región de Valonia. Buenos días, Florence, y gracias por tu tiempo. Buenos días, Gemma. Buenos días a todos. Encantada conocerlos. Recién aterrizada en España, además. Correcto. María Palanca, consejera económica y comercial de España en Bélgica. Buenos días, María. Buenos días a todos desde Bruselas. Encantada de estar con vosotros. Marta González, secretaria general de la Cámara Oficial de Comercio de España en Bélgica y Luxemburgo, también en Bruselas. Buenos días, Marta. Buenos días, gracias por la invitación. Colin Barbaux, responsable de marketing en Moneyok, Bélgica, también desde Bruselas. Buenos días, Colin. Buenos días, Gemma. Buenos días a todos. Y uno de nuestros grandes hacedores de este webinar, David Puentes, Country Manager de Moneyok en España. Buenos días, David. Buenos días a todos, y es la primera vez que hago un evento con mi compañero Colin de Bélgica, así que muy contento. Buenos días a todos. Juan Albiñana, director general de la Cámara de Comercio de Bélgica y Luxemburgo en España. Encantada de saludarte, Juan. Buenos días. Buenos días a todos y muchísimas gracias por la invitación.
Encantado de participar aquí. Jaime Abad, también otro de los hacedores de esta mañana, director de marketing de Space Startup. Buenos días, Jaime. Buenos días, un placer estar con vosotros esta mañana. Y Tom, nuestro querido Tom Vermeulen, que es consejero económico y comercial representante del Gobierno de la región de España en Flandes, pero también quiero decir que es el mejor embajador que tiene España y Madrid. Buenos días, Tom, que además con ese paisaje maravilloso estamos encantados de tenerte aquí esta mañana. Buenos días a todos, encantados. Y efectivamente, ahora mismo estoy en Madrid claramente, pero detrás de mí ves una imagen de Brujas y os invito a todos a visitar un día a Brujas, que esta maravillosa ciudad. Lo haremos, lo haremos. Bueno, como decía, como esta va a ser una jornada muy densa, con mucho contenido, os voy a pedir ese maravilloso juego de malabares con respuestas concisas y rápidas. Vamos a empezar, como decíamos, con las oportunidades de negocio e inversión en España y para eso, ¿quién mejor que Elisa? Elisa, el mes pasado se presentó la 13ª edición del Barómetro de Clima de Negocios en España desde la perspectiva del inversor extranjero. Cuéntanos brevemente en qué situación nos encontramos y cuáles son las oportunidades de negocio que podemos ofrecer entre Bélgica y España. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias, Gema. Como bien introducía Gema en un principio, ICEX, Invest in Spain, tiene el mandato dentro de la Secretaría de Estado de Comercio de contribuir a la atracción de inversión extranjera directa y mantenerla en nuestro país, ¿no? Y para ello tenemos 5 líneas de trabajo, que son la captación y retención de proyectos Greenfield, el posicionamiento de España como plataforma global de inversiones, ayudamos a la financiación internacional de empresas españolas, especialmente pymes y startups, y apoyamos a la atracción de I+D, ¿no? Trabajamos además para mejorar el clima de negocios y para ello pues ofrecemos toda una serie de servicios gratuitos a las compañías que se acercan a nosotros, que van desde el asesoramiento en temas de fiscalidad, temas laborales, de extranjería, pues a buscarles una localización. Y también organizamos agendas de reuniones para estos potenciales inversores, ¿no? En resumidas cuentas, lo que tratamos de hacer es una labor de acompañamiento completa desde que el proyecto de inversión es una idea hasta su ejecución, ¿no? Y todo ello, pues gracias a nuestra red de 100 oficinas económicas y comerciales. Hoy está precisamente con nosotros la consejera jefe de la Embajada de España en Bélgica y a nuestra red de 31 direcciones territoriales y provinciales por toda España. Y todo esto lo hacemos en colaboración con las comunidades autónomas, ¿no? Decía que una de las tareas fundamentales de Invest in Spain es apoyar la mejora del clima de negocios. Y en esta tarea, el barómetro del clima de negocios desde la perspectiva del inversor extranjero, que comentaba, por la que me preguntaba Gema hace un momentito, es una herramienta estratégica, ¿no? El barómetro recoge la valoración de diferentes aspectos del clima de negocio en España en el 2020 e incluye además las previsiones para los años 21 y 22 que realizan las empresas de capital extranjero encuestadas. No voy a entrar en todo el detalle del análisis realizado, se puede descargar el informe desde la página web de Invest in Spain, pero sí que me gustaría destacar 5 aspectos del barómetro, ¿no? Se han encuestado a 830 empresas, lo que garantiza el nivel de representatividad de los resultados. Ha sido una encuesta muy afectada por el contexto en el que nos estábamos moviendo en este año pasado, el contexto de la crisis sanitaria. Subrayar también que las áreas que han recibido mejor valoración por parte de los inversores han sido las infraestructuras del país, tanto de transporte pero también de telecomunicaciones, el capital humano por su cualificación pero también por su coste y la calidad de vida. Destacar además que las áreas mejor valoradas coinciden también con las más importantes para el inversor, lo que favorece la competitividad de nuestro clima de negocios, ¿no? Y por último, resaltar que en lo que se refiere a las previsiones en el 2021, pues el 73% de las empresas tienen previsto mantener e incrementar sus inversiones aquí en nuestro país, ¿no? En España hay empresas belgas de sectores muy diversos, están en el sector hotelero, en la construcción de residencias de ancianos y de estudiantes, empresas de maquinaria, de comida de mascotas también. Y
y lo que percibimos es que se sienten muy cómodas trabajando en nuestro mercado, pero sí que es cierto que no tenemos un flujo de inversión regular, sino que varía muchísimo a lo largo de los años. El año 2020, los primeros trimestres que tenemos son especialmente buenos si los comparamos al principio del año 2019, ¿no? En lo que se refiere a la inversión belga en nuestro país, ¿no? Que tenemos, según el registro de inversiones, unas 213 empresas implantadas y que han creado casi 13.000 puestos de trabajo en nuestro país. En cuanto a las oportunidades que hay ahora mismo para las empresas interesadas en implantarse en nuestro país, pues yo diría que son todas aquellas líneas de trabajo ligadas a los 3 ejes del plan de recuperación aprobado por el Gobierno de España, ¿no? La digitalización, la transición ecológica y la reindustrialización. Hay muchos de los ministerios sectoriales que ya están realizando peticiones de interés y yo animo a las empresas interesadas en que se acerquen a sus páginas web para que vean en qué áreas específicas se están buscando potenciales inversores que quieran desarrollarlas en España. Y yo creo, Gemma, que lo voy a dejar aquí y luego si tenemos más tiempo, pues vamos profundizando. Muchísimas gracias. Gracias, Elisa, porque muy interesante, sobre todo porque dices que se va a mantener un poco el clima de negocios y de inversión en España y nos llena de optimismo porque a veces también la economía es un estado de ánimo y creo que eso es importante lo que acabas de apuntar y nos abre perspectivas esta mañana. Juan, seguimos un poco contigo. Con lo que os ha apuntado Elisa, ¿cómo podéis ayudar vosotros desde la Cámara de Comercio de Bélgica y Luxemburgo en España a la inversión, a empresas que llegan desde Bélgica y supongo que a todo tipo de organizaciones? Cuéntanos un poco cuál es vuestro aporte en ese sentido. Bueno, pues nuestra Cámara lleva ya más de 50 años ayudando a traer inversión de Bélgica y de Luxemburgo a España. Principalmente lo que hacemos es prestar un servicio de soporte a las empresas que es multidisciplinar en el sentido de que hay empresas que nos solicitan un listado de empresas españolas con las que ponerse en contacto, otras empresas nos piden que les ayudemos a agendar una serie de reuniones, otras empresas nos encargan informes técnicos sobre un sector en concreto del mercado. Y bueno, aunque nosotros estamos basados en España, que de hecho tenemos un delegado en Valencia y las oficinas las tenemos en Madrid, es verdad que también hacemos alguna labor in situ en Bélgica y en Luxemburgo, tenemos un delegado allí, pero claro, no somos la Cámara de España en Bélgica y Luxemburgo, que luego nos va a hablar Marta, y de hecho muchas veces ponemos a las empresas en contacto con la Cámara Oficial de España en el Benelux, porque creemos que al final entre todos tenemos que colaborar para intentar atraer la inversión en los dos sentidos, en ambas direcciones. Y bueno, trabajamos en estrecha relación con las representaciones económicas de las regiones de Bélgica en España, con Ariane, con Tom y ahora con Florence. Y tenemos más de 80 socios a día de hoy. Entonces, nuestra red de contactos también se nutre de las interacciones que se dan entre los socios de nuestra propia Cámara. Así que... Pues otro compañero de viaje que tenemos aquí, si no teníamos identificado ya lo tenemos y nos vamos a ir, estamos hablando de inversión, estamos hablando de empresas, pero el emprendimiento juega un papel importantísimo ahora mismo en todas las economías y aquí Jaime, me gustaría que nos dijeras por qué España es un buen ecosistema para startup, hablábamos de Bélgica como un sitio casi ideal, para que vengan otros países a escalar aquí sus negocios, ¿qué tipo de startup pueden tener buena acogida en España? Muchas gracias, Gemma. Pues sí, desde Space Startup hacemos un papel, digamos, un poco después de lo que estaba hablando Elisa antes, desde cuando ya una empresa ya tiene hecho su modelo de negocio, ha conseguido quizás alguna de esas ventas o están en el extranjero y piensan asentarse en España para luego posicionarse, por ejemplo, en Latinoamérica o al revés, empresas de Latinoamérica que vienen a España para luego seguir avanzando por Europa. Lo que nosotros hacemos es mostrarles un expertise
dentro de lo que es la comercialización de sus productos. Trabajamos con empresas tecnológicas, muchas de ellas relacionadas con tecnologías emergentes, y lo que buscamos siempre en estas empresas es ofrecerles la posibilidad de externalización para poder alcanzar sus objetivos. Asentarse en una nueva economía en otro país es un paso decisivo para muchas empresas y creo que es imprescindible para estos CEOs de empresas o para estos directivos el poder hacerlo de tal forma que lo hagan de manos de expertos o de gente que pueda ayudarles a que su idea al final florezca. Nosotros en un principio nacimos como una empresa de diferentes uniones de business angels, emprendedores que sabíamos lo que era funcionar en un mercado, pero a la hora de invertir en una empresa, que la tecnología puede ser muy buena, y ves que se termina cayendo la empresa por no tener esas ventas cualificadas y recurrentes, venía siendo un inconveniente. Empezamos a hacer este trabajo con empresas de España y a día de hoy tenemos una vertiente de trabajo que también es con empresas del extranjero que quieren empezar a trabajar en nuestro país. Somos un equipo de profesionales senior. Yo, por ejemplo, tengo 13 años de experiencia viviendo en el extranjero. Cuando terminé de estudiar me fui a Irlanda, luego estuve viviendo muchos años en Inglaterra y después en Finlandia. Conocemos cómo son la forma de trabajar en otros países de nuestro ámbito, ya sea europeo o latinoamericano, y sabemos cómo poder trabajar los beneficios que pueden tener determinadas empresas en nuestro parqué, que es el parqué de España. Hoy estamos hablando de Madrid como un ecosistema muy importante dentro de España, pero también en el resto del Estado para poder hacer realidad este tipo de soluciones. ¿Cuál sería mi consejo tanto para empresas como para emprendedores que quieran apostar por España? Trabajar con unos socios adecuados y que les puedan ayudar a convertir esas metas en realidades. Los compañeros de viaje, como decíamos. Lo importante del panel de esta mañana es que todos tenéis una experiencia internacional y al final tenemos que movernos en mercados globales. Es un gran aporte. Elisa, vamos a volver a esa gran casa que es ICEX Investing Spain. Vamos a hablar un poco más de emprendimiento. ¿Podríais contarnos de qué manera apoyáis vosotros el emprendimiento, ayudas directas, programas de aceleración? Sí. Bueno, lo primero decir que Investing Spain quizás es de la parte de toda la casa de ICEX que gestiona menos proyectos de ayuda, ¿no? Pero tenemos dos que yo creo que son de particular interés para los asistentes a esta jornada de esta mañana, ¿no? Tenemos un programa dirigido a startups extranjeras, Rising Up in Spain. Es un programa de atracción de emprendimiento extranjero hacia nuestro país, dirigido a promover la actividad emprendedora con un proyecto escalable e innovador. En este programa pues, ofrecemos la aceleración adaptada a las necesidades de cada startup. Hemos impartido además por aceleradoras experimentadas. Tenemos además acceso a una amplia red de inversores con la que ponemos en contacto a estas startups. Ofrecemos también espacio de trabajo gratuito durante 6 meses en incubadoras líderes y damos asistencia en el proceso de creación de la empresa en España, ¿no? Acompañamos en el soft landing con apoyo en áreas como la constitución formal de la empresa, el asesoramiento fiscal y laboral. Además, les damos apoyo para la identificación de nuevos socios en nuestro país y les damos visibilidad en los medios de comunicación especializados en emprendimiento. Apoyamos también su asistencia a foros de inversión especializados en la obtención de financiación para startup. Y luego un tema que suele importar mucho en este ámbito del emprendimiento, también pues facilitamos la obtención de visados para instalarse en nuestro país. Este año acabamos de cerrar la 5ª convocatoria de este programa, el Rising Up, que nació en el año 2016.
que ha tenido una gran aceptación y con el que bueno, hemos estado trabajando pues, con 1.300 startups de más de 70 países, ¿no? Cada año venimos seleccionando a 15. Y desde el inicio del programa, pues por dar un detalle, hemos tenido 3 solicitudes de empresas belgas. En 2016 se seleccionó a la startup 87 Seconds del sector audiovisual y en la convocatoria del 2019, que ha sido la última, ahora mismo estamos trabajando con la del 2020, entró en el programa InvestSuite, que es una startup del sector fintech, ¿no? Y luego, bueno, pues tenemos también, ponemos en marcha actividades de Open Innovation con corporate extranjeras que quieren apoyar al emprendimiento en nuestro mercado, ¿no? Y por último, comentar también que tenemos un programa de apoyo a la inversión en I+D para empresas con al menos un 10% del capital extranjero. Es un programa que está financiado con cargo al Fondo FEDER. Y en estos momentos, como novedad, comentar que estamos trabajando en un programa que sería complementario a este programa de apoyo a la I+D para incentivar este tipo de inversión con cargo a los fondos de reconstrucción que vamos a recibir de la Unión Europea, ¿no? Y que sería un programa que se pondría en marcha en todas las comunidades autónomas de España y en el que se buscarían pues, apoyar tanto pequeños como grandes proyectos de inversión. Muchas gracias. Pues muy interesante, Elisa, esos trampolines que nos pueden ayudar a lanzar iniciativas de negocio. Pero esto no se acaba aquí, hay más. David, desde Money.io, como consultora internacional en financiación, ¿qué otras vías de financiación existen que además son compatibles con todo lo que está diciendo Elisa? ¿Y qué aconsejarías a todas las empresas que nos están viendo? Hola, Gemma, gracias. Bueno, lo primero a colación y para unir el mensaje con Elisa, que ha sido muy interesante, nosotros somos una consultora experta en financiación de la innovación, o sea, vinculado con el proyecto de I+D que ha dicho Elisa al final, ¿vale? Con lo cual, básicamente ayudamos a las empresas a maximizar el retorno a la inversión de sus proyectos de I+D+I en España. Luego, Colin contará el espejo que es en Bélgica, ¿vale? Entonces, a mí siempre me gusta hablar y quien haya asistido a más eventos que hemos hecho con Marine Airways, siempre trato de hacer mensajes muy claros, siempre digo, para explicárselo a mi hija de 9 años, y coherentes, ¿no? Entonces, yo siempre me gusta hablar de 2 grandes mundos en el mundo de la financiación. Está el mundo de las ayudas, donde se pueden clavar la ayuda que ha citado Elisa, las ayudas europeas tan famosas y tan en boca de todos ahora mismo, las nacionales a nivel del CEDETI, de ministerios, las regionales de comunidades autónomas o incluso locales de ayuntamiento. Eso es un mundo, ¿vale?, donde se puede financiar. Y luego está el mundo de los derechos, que es compatible con las ayudas, ¿vale? El mundo de los derechos es si cumples una serie de requisitos, puedes aplicarlas. La diferencia fundamental con las ayudas es que no tienes que solicitarlas y esperar que te las otorguen por diversos criterios de aplicabilidad, ¿no? ¿Cuáles en este mundo de los derechos los 3 grandes incentivos que yo destacaría? Por una parte, el incentivo más conocido, más maduro y más usado por las empresas son las deducciones fiscales por I+D+I, que básicamente lo que te ayuda es a deducirte los gastos elegibles como menor pago del impuesto a sociedades, bien sea de I+D o de innovación tecnológica, la I pequeñita. En estos 2 mundos, si un proyecto está catalogado como I+D, la deducción oscila en España entre el 25 y el 42%, depende de una serie de requisitos, y la innovación tecnológica un 12%, ¿no? Entonces nosotros ayudamos a las empresas a bien aplicar ese incentivo e incluso el carácter retroactivo que te permite la legislación española como menor pago del impuesto a sociedades, ¿ok? Otro incentivo interesante es lo que conocemos como las bonificaciones por el personal investigador, ¿no? Las bonificaciones en la seguridad social, que supone un menor pago mes a mes en una parte de la seguridad social, en concreto las contingencias comunes, de los empleados calificados como I+D. La diferencia fundamental con las deducciones es que la deducción es un menor pago de impuestos a sociedades, que una empresa que tenga año natural lo aplicará el 25 de julio, y la bonificación es un menor pago mes a mes a la seguridad social, con lo cual a nivel de flujo de caja pues puede tener mayor retorno en el corto plazo. Es importante entender que estos incentivos muchas veces no son compatibles. Entonces, uno de los valores añadidos que hacemos en Money.io, tanto en España como en Bélgica, es hacer un análisis de escenario para ver qué incentivos son compatibles y proponer un escenario que maximice el ahorro fiscal para nuestros clientes, ¿ok? Y luego, por último, como tú adelantabas en la introducción, el incentivo, desde mi punto de vista, bueno, y objetivamente más potente a nivel de intensidad fiscal, pero también menos conocido y menos usado, es lo que los españoles conocemos como Patent Box,
Y a nosotros en Monioc nos gusta llamarlo IP Box porque responde a un acrónimo que es Intellectual Property, propiedad intelectual. En España hubo un cambio normativo muy importante en 2018 que lo que hizo es que introdujo las empresas que desarrollen software avanzado, aparte de las que tengan patentes, pueden aplicarse este incentivo. Y es una reducción del impuesto a sociedades de un 60%. Recordar antes cuando se han hecho las deducciones, 25 o 12%, y es totalmente compatible con ayudas nacionales, europeas, regionales, locales, deducciones y bonificaciones. ¿Ok? Y lo pueden aplicar tanto las empresas que tengan patentes y modelos de utilidad, como desde 2018 el software avanzado. Y esto lo hizo el legislador porque, como bien sabemos todos, nuestro tejido productivo está muy focalizado en el sector servicios y lo estamos viviendo ahora, desgraciadamente, en la pandemia, porque somos más acusados a nivel de empleo y de todo lo que implica que los países de nuestro entorno, y da un carácter de transversalidad. ¿Vale? Luego, Colin nos contará que Bélgica fue el primer país en Europa donde se introdujo el software avanzado en 2016. Y ya os he dicho que el incentivo es el más fuerte en España, un 60%, pero en Bélgica es un 85%. Es el país que más fomenta este incentivo en concreto. Llevamos desde el 2017 ayudando a las empresas en Bélgica y desde el año pasado en España. ¿Vale? Con lo cual aquí es un buen ejemplo de colaboración España y Bélgica, porque nos apalancamos en todo el expertise que tienen nuestros compañeros en Bélgica en estos 5 años para aplicarlo en España con un equipo mixto que es real. En Monioc trabajamos un equipo mixto en Bruselas, que nos da apoyo a nivel técnico y fiscal, con un equipo técnico y fiscal en España basado en Madrid, pero que damos cobertura en todo el territorio nacional. Y a nivel de conclusión, ¿vale? O de consejo, o cuál sería mi punto de vista, yo recomendaría a todas las empresas del sector que fueren a pedir apoyo experto, ¿no? Muchas veces las empresas tratan de dar cobertura a todo lo posible y yo soy muy del dicho de zapatero a tus zapatos, apóyate en los expertos en temas concretos y en el tema de maximizar retornos fiscales es muy importante, ¿no? Con lo cual yo lo que recomendaría es hacer un análisis de escenarios para ver cuál es su posibilidad de ahorro fiscal y cuáles son los escenarios que les aplican para maximizar dicho ahorro. Muchas gracias. Pues agradecemos a Monioc y a vosotros la labor de apostolado que estáis haciendo en la economía y en el empresariado español, porque es verdad que es algo que está ahí y que no estamos utilizando en unos porcentajes bajísimos. O sea, entonces, bueno, pues está al alcance de todos y es compatible con todo. Vamos a acabar, gracias porque habéis sido súper estrictos con el tiempo, habéis hecho ese ejercicio de equilibrismo perfecto, pero no sé si queréis, Jaime, Juan, Elisa, David, añadir algo más al cierre de este bloque, sobre todo, si queréis, ¿por qué ahora? ¿Por qué España? ¿Por qué apostar por nosotros? Jaime, un mensaje rápido. Siempre decir que en muchas ocasiones nunca hay un mejor momento para hacer las cosas, pero en mi experiencia profesional y en tantos países donde he vivido, si ves la piscina medio vacía, tírate, porque nunca sabes lo que te puedes encontrar después. Eso sí, como bien decía David, apóyate de expertos, apóyate de gente que te sepa guiar en momentos complicados. Creo que aquí estamos metidos organizaciones que luego trabajamos entre nosotros y podemos ayudar a que estos proyectos empresariales, tenemos un público muy heterogéneo en el día de hoy, desde emprendedores hasta empresas más consolidadas, que los proyectos que tienen en mano que al final florezcan, que es lo que nos interesa a todos. Vigilar con quién camináis día a día. Muy interesante consejo. Más de 100 empresas tenemos conectadas en este momento. Juan, ¿por qué ahora? ¿Por qué España? ¿Se me escucha ya? Sí. Sí, perfecto. Ahora yo creo que es el momento de apostar por España, sobre todo porque creo que nuestro reto como país en los próximos años, en un futuro corto, va a ser constituir España como un destino para el teletrabajo, en el sentido de recuperar toda esta fuga de cerebros que ha habido en los últimos años, desde la crisis de 2008, e intentar que empresarios o autónomos se implanten en nuestro país para que sigan desarrollando su actividad independientemente de que su empresa sea belga o luxemburguesa o holandesa. Elisa. Sí, pues yo haría mención al plan de transformación de la economía en el que se está trabajando en estos momentos y que va a generar muchas oportunidades para startups o empresas que quieran implantarse en nuestro país, ¿no? Y además pues, podrá ir acompañado de apoyos por parte de la administración.
comentar que en Invest in Spain tenemos precisamente una nueva web que nos acerca más a esos potenciales inversores, donde se puede encontrar información que contiene todos los datos de contacto de nuestros especialistas sectoriales y que todo el equipo está a su disposición para atenderles, ¿no? O sea, que darles la bienvenida. Comentaba en un principio, ¿no?, la perspectiva positiva que tenían las empresas que ya están implantadas aquí en España de cara a los años 21 y 22, y yo creo que, bueno, pues eso se va a confirmar y vamos a tener nuevos proyectos muy transformadores en nuestro mercado, y van a ser, desde luego, en un ámbito de colaboración público-privada, y por eso pues animaría a las empresas belgas a que sigan apostando por España. Y David, vosotros sois un buen ejemplo, lleváis un año en España, estáis contratando gente, estáis apostando por España y por puestos de trabajo. Sí, nosotros estamos apostando por gente de trabajo. Está Remy siempre ahí en bambalinas. Es un poco la persona que nos pone aquí a todos en los eventos. Hemos fichado a una persona recientemente, a Marta. Yo, mira, mi consejo, mi conclusión, yo creo que los españoles tenemos muchas virtudes, como todos, y algún defecto. Somos muy impetuosos, somos muy por modas. Entonces, ahora en España tenemos como una campaña de marketing muy buena, porque ha impactado mucho, que son los llamados fondos europeos, ¿vale? Yo soy miembro de comisiones de innovación de muchos entes, entre ellos AMETIC, que es el mayor clúster del sector TIC en España, ¿no? Y a día de hoy los fondos europeos no hay nada aterrizado, ni va a llegar hasta final de año. Entonces, me he encontrado con empresas, pymes, que esto es una frase que siempre dice Gemma, ¿no?, que el 95% del tejido productivo en España son pymes, que están pensando en presentar una ayuda europea, cuando a lo mejor, haciéndole un guiño a Elisa, es mejor que acudan a Invest in Spain, si aplica, o que acudan a una ayuda regional de Madrid, de Galicia, donde estén, que es totalmente compatible. Ya veremos los fondos europeos. Para la gente, y hablo en primera persona del plural, nos estamos volviendo un poco locos con este tema, y para nada desdeñable, es muy interesante. Pero creo que a lo mejor para las pymes no es el mejor fondo en concreto, ¿no? Y estudiar y analizar todas las posibilidades. Los derechos que he mencionado antes, de deducciones, bonificaciones y IP Box, como los ayudas, ¿no? Y por supuesto que las ayudas europeas van a venir muy bien a este país, pero a veces nos volvemos un poco locos y matamos moscas a cañonazos, ¿no? Con lo cual, el tejido productivo en España, que son pymes y autónomos, que se apoyen en expertos que seguramente les recomendarán cuál es la mejor manera de conseguir esos fondos que tanto necesitan para crear empleo y para nuestra sociedad, ¿no? Bueno, pues nos vamos al otro lado de la cama, traspasamos los Pirineos a ese corazón de Europa que es Bélgica. Y tenemos, por supuesto, representantes aquí de todos los sectores económicos y de las 3 regiones que forman Bélgica: Bruselas, Valonia y Flandes. Ariane, Flores, Tom. Bueno, en este ejercicio de equilibrismo que hemos tenido de la parte española, vamos ahora a ver a la parte de Bélgica, de Bruselas. ¿Podríais introducirnos brevemente en vuestra región? Me consta que cada uno de ellos tiene algún sector estratégico por el que apostar. Así que, Ariane, háblanos del sector más fuerte en vuestra región. Hola, buenos días. Soy representante de la región de Bruselas en España. Y bueno, Bruselas es conocida como una ciudad de servicios, es muy importante a ese nivel, y de servicios avanzados, que entendemos por eso: finanzas, contabilidad, servicios jurídicos, consultorías, tecnología de la información, etc. Lo debe, claro, a su papel político, a su papel de capital, no solo belga, pero también europea, y a la fuerte integración que tiene en las redes de servicios avanzados, a nivel europeo, pero también a nivel mundial. Bruselas, por ejemplo, concentra el 55% del valor añadido nacional, o sea, belga, de finanzas y seguros, y es muy importante también en servicios legales, lobbying y servicios. El Brexit, por ejemplo, ha llevado a Bruselas unas 220 empresas desde el 2006, y los principales sectores han sido finanzas, con empresas como Ebury o TransferWise o MoneyGram, o seguros, como empresas como Lloyds of London, Pioneer, etc.
Eso no impide que podemos acoger a empresas de muchos otros sectores. Yo, por ejemplo, de momento estoy ayudando a una empresa en el sector de la aeronáutica, a otra en el sector de la agricultura urbana, o sea, ayudada por todo tipo de tecnología moderna, desde drones a ascensores, es muy interesante, por cierto, y a una empresa de logística, o sea que no solo hay servicios. Quisiera quizás atraer la atención sobre un punto especial en Bruselas de momento, es la industria audiovisual y de la información. Es muy importante en Bélgica, es un sector que representa el 11% del empleo de Bruselas, con 40.000 empleos. Pues estamos desarrollando un proyecto que se llama Mediapark, que es un complejo enorme de 400.000 metros cuadrados alrededor de las dos televisiones nacionales belgas, la RTB y la BRT. Y ahí ya se atraen un montón de empresas en el sector, todo lo que es audiovisual, información, etc. Hay 30.000 metros cuadrados reservados para nuevas actividades en ese sector. Y finalmente, para las empresas que están interesadas, yo que quisiera hablar del buen compact que ofrecemos a las empresas que vienen a Bruselas. Son 3 meses gratis en una oficina en el centro de Bruselas y ofrecemos todo tipo de servicio que con esto, o sea, ayudar a constituir la empresa, presentar gestorías, notarios, abogados, servicios jurídicos. Y también saber que en Bruselas, pero en Bélgica, porque esto vale para todo el país, hay efectivamente incentivos fiscales que son muy importantes y que permiten reducir la tasa real de impuestos de Bélgica, que está alrededor del 25%, de reducirlo bastante. También hay, y eso Moni Hoek lo mencionó ya, hay incentivos muy importantes en materia de I+D. Y voilà. Sí, Estoy a vuestra disposición. Pues muy interesante todo lo que nos has contado, esos 3 meses gratis también, porque al final son trabas que hay que superar y que con esas ayudas pues son mucho más fáciles de atravesar. Florence, el sector más fuerte en vuestra región, en Valonia. Hablamos de la biotecnología, que además en este momento es algo que está en el visor de todas, hasta del ciudadano, ¿no? Entonces, ¿cómo estáis apostando vosotros por la biotecnología en este momento? Sí, así es, Gemma. Y bueno, durante varios años Valonia ha realizado importantes inversiones en ese sector, fortaleciendo también el atractivo para todo tipo de inversiones, ¿no? Tanto nacionales como extranjeras. Hoy en día podemos decir que existen cerca de 360 entidades de ese sector establecidas en Valonia. Y bueno, de estas, más de la mitad corresponde a empresas comercializadoras de productos farmacéuticos. El 25% más o menos son sociedades de desarrollo e investigación experimental en biotecnología y aproximadamente unas 60 son fabricantes de farmacéutico. Entonces, pues Bélgica se posiciona al día de hoy en el segundo lugar en Europa en el índice de ventajas tecnológicas para la biotecnología, justo después de Dinamarca. Y contamos con el segundo más alto desempeño en I+D en el sector farmacéutico. También contamos con un clúster de biotecnología, BioWin, integra a cerca de 200 empresas del sector salud, algunas de las cuales son líderes mundiales como GSK, Baxter, IBA, UCB, etc. Y bueno, en el contexto de la pandemia, ese clúster ha sido muy activo, ha tenido un papel muy importante en la activación rápida de nuestros recursos, que sea en la producción o desinfección de cubrebocas, de mascarillas, en la colaboración entre universidades, laboratorios, empresas, o en el desarrollo de métodos de prueba PCR. También unos gigantes farmacéuticos como Janssen, GSK, UCB, han instalado centros de diagnóstico de gran escala en nuestro país. Y bueno, cabe destacar que actualmente 3 miembros de nuestro clúster BioWin están involucrados en los esfuerzos internacionales para desarrollar una vacuna contra el virus, ¿no? Contra la COVID. GSK, Universals y Novacep. Y bueno, por lo general, nuestra región se especializa particularmente en biofarmacéutica, todo lo que es vacunas y sueros, en terapia celular, radioterapia, biomanufactura,
digitalización de la salud y también cualquier tipo de dispositivo médico. De hecho, Vallonia ahora es uno de los cinco mayores productores y distribuidores de radioisótopos. Les podría dar más datos, pero no quiero molestarles con muchas cifras. De cualquier manera, si después tienen preguntas, pues aquí estoy. Pero también destaca la fuerte asociación que el sector privado, ha consolidado con la academia. Y gracias a esas sinergias entre, por una parte, el mundo empresarial, por otra, nuestra Agencia para las Exportaciones e Inversiones Extranjeras, AWEX, nuestro clúster, y también nuestros parques científicos, nuestro país y nuestra región, bueno, cuentan con uno de los mayores índices de patentes registrados en Europa. Entonces, eso es un dato importante. Ahora Bélgica se posiciona en el segundo lugar en el número de pruebas clínicas per cápita. Y además, el tiempo de aprobación de pruebas clínicas en Vallonia es uno de los más rápidos de Europa. Ahorita es un plazo promedio de unos 15 días para todos los ensayos de fase 1 y en los otros países tienen un promedio de 28 días. Otro aspecto también muy importante a resaltar son las cifras de productividad en el sector, que en Vallonia son casi 5% más altas que en la mayoría de los países cercanos. Así que, bueno, no es nada sorprendente que en este contexto Vallonia se haya convertido en un verdadero hub biotecnológico y también biologístico, ¿no? Contando con una logística de primera clase, gracias a las infraestructuras del aeropuerto de Lieja, entre otras, el cual ha sido reconocido como mejor aeropuerto europeo para el 2020, y también como plataforma logística única en toda Europa para el transporte de productos de alto valor en el marco de la pandemia global del COVID-19. Una pregunta quería hacerte así rápida. ¿Qué crees que deberíamos hacer para que el ritmo de vacunas, desde un poco el conocimiento que tenéis desde la biotecnología, para que el ritmo de vacunas fuera más rápido? O sea, todos tenemos la sensación de que vamos lentos en el tema de vacunación en Europa y en el mundo, pero en Europa también. ¿Qué crees que deberíamos hacer? ¿Qué falta? ¿Qué sobra? Sí, así es, todos tenemos esa impresión. Ahora bien, cuando uno, digo, como ciudadana, pues yo también tengo esa impresión. Ahora, cuando hablamos con los científicos, la verdad, tenemos que reconocer que ya se ha hecho un trabajo estupendo en muchos países, pero muchas veces notamos algún problema de logística, algún problema pues de biomanufactura, por decirlo así. Yo creo que con la logística que se ha desarrollado, porque también algo importante es que, bueno, al principio nadie sabía lo que iba a pasar. Y si comparamos las reacciones frente a otras enfermedades, muchas veces se necesita un periodo de 8 a 10 años para crear una vacuna. Ahorita pues lo estamos haciendo en un año. Entonces yo creo que hay que relativizar un poco. Todos quisiéramos que fuera más rápido y que todas las vacunas pues funcionarían con una sola dosis y que nos cubrieran al 100%, ¿no? Bueno. Desgraciadamente eso no se puede. Entonces yo creo que hay que ser confiante y hay que definitivamente apoyar a todas las empresas de todos los países que están manufacturando vacunas, ¿no? Bueno, es verdad que somos impacientes, pero también es que la economía está complicada y por eso apostamos todos. Tom, hablamos del eje logístico, pero el eje logístico por excelencia lo tiene Flanders, así que háblanos de los sectores estratégicos y ese Flanders como sector logístico de referencia en Europa y en el mundo. Muy bien. Gracias, Gemma. Y en primer lugar me gustaría dar las gracias a Madrid Network y Moneo para organizar ese webinar aquí y seguramente podrá fortalecer aún más las relaciones comerciales entre Bélgica y España, que son muy positivos. Por ejemplo, si analizamos el año 2019, Bélgica, y me refiero tanto a las empresas belgas y extranjeras ubicadas en Bélgica, exportamos por más de 10.000 millones de euros en mercancía a España. En primer lugar, productos farmacéuticos, productos químicos y maquinaria. También durante el año de la pandemia, 2020,
y notificado que casi cada mes había varias empresas belgas que habían venido de nuevo aquí para instalarse aquí en España, buscando mercado aquí en España y también creando empleo aquí. Tenemos constancia de más de 120 empresas españolas ubicados en Bélgica, y yo represento aquí Flanders Investment and Trade, que es una agencia pública de la región de Flanders, y asistimos a cualquier pyme española para instalarse en Bélgica. Nuestro servicio es un servicio confidencial y gratis. Complementario a las intervenciones de mis colegas de Bruselas y Wallonia, me gustaría destacar también nuestra competencia logística en la región de Flanders. En base de 3 argumentos. En primer lugar, nuestra ubicación geográfica entre las economías de Alemania, de Francia y del Reino Unido. Si hacemos un círculo de 800 kilómetros alrededor de Bruselas, pues ahí está ubicado más de 80% del poder adquisitivo de Europa. En segundo lugar, nuestra infraestructura en Bélgica, en Flanders, es state of the art, lo podemos decir así. Me refiero a las carreteras, me refiero a vías navegables, ferrocarril y también intermodal. Hemos hablado ya del sector farmacéutico, sabemos la exportación últimamente de la vacuna de Pfizer producida en Bélgica, pues eso pasa por el aeropuerto de Bruselas. El aeropuerto de Bruselas, en número de pasajeros, no es tan importante en el nivel europeo, pero en cargo y en particular en farmacéuticas es muy relevante al nivel mundial. Otro tema, los puertos del mar, tenemos Amberes, tenemos Gante, tenemos Zeebrugge, y por ejemplo, si analizamos el sector automóvil aquí en España, mucha producción aquí de compañías multinacionales, y mucha fabricación va de España al puerto de Santander y después al puerto de Zeebrugge, que luego es distribuido por diferentes mercados en Europa, pero también hacia Estados Unidos. Y por último, quiero destacar la facilidad de hacer negocios en Bélgica. Me refiero, por ejemplo, a asistencia que puede recibir cualquier empresa extranjera de la aduana belga. También la competencia de los belgas. Cualquier empresa que nace en Bélgica, que crece en Bélgica, rápidamente tiene que internacionalizarse. La economía belga es muy internacional y también los recursos humanos son muy productivos, conocen muchos idiomas y son con un focus muy internacional. Y todo se ofrece a unos precios muy interesantes en terrenos. Flanders, por ejemplo, tiene ubicado más de 800 European Distribution Centers de empresas belgas, pero también de empresas multinacionales. Por ejemplo, la empresa americana Nike vino a Bélgica en el año 95 con un almacén para 100 trabajadores. Hoy en día son 3 plantas grandes de más de 4.000 empleados ubicados trabajando cerca del puerto de Amberes. Y esto es un centro de distribución para el mercado europeo, mercado africano y en Medio Oriente. Bueno, aquí termino mi intervención y estoy disponible para cualquier pregunta. Lo que decía Tom es importante, la apertura, y se demuestra en la participación que esta mañana habéis tenido todos en bloque rápidamente para facilitarnos ese servicio de poder implantarnos en Bélgica. Seguimos. María, tras las aportaciones que nos han hecho tanto Ariane como Florence o Tom, ¿podríamos contarnos cuál es el papel, la utilidad de la Oficina Económica y Comercial en apoyo a la internacionalización de las empresas españolas en Bélgica y si hay algún vínculo con la Unión Europea? Bueno, buenos días a todos. Yo creo que es muy importante lo que citaba Tom hace un segundo, que es que las relaciones que existen entre nuestros dos países son muy profundas y muy estrechas. En comercio bilateral de servicios, Bélgica es nuestro octavo
puesto como destino de exportación y está por delante de mercados tan importantes como Marruecos, Turquía, Rusia, China o Brasil. Y a su vez España es el 7º destino de las exportaciones belgas. Esto no solamente en mercancías, sino también en servicios. En el año 2019 las exportaciones españolas de servicios a Bélgica se situaron en 3.800 millones de euros. Y dentro de esta partida el turismo supuso unos 2.300 millones de euros. Y es que 2,5 millones de belgas cada año visitan nuestro país, de una población de 11 millones. Esta tendencia evidentemente se ha paralizado con la pandemia, pero todos los estudios que manejamos son unánimes en apuntar que el turismo pues, volverá a repuntar, e incluso con cifras superiores a la etapa prepandemia. En inversiones bilaterales también hemos visto los ejemplos de un lado y de otro, lo han contado perfectamente los 3 representantes de las 3 regiones y Elisa, como las inversiones sin ser continuas sí que son fluidas, no existen grandes contenciosos a la hora de hacer negocios entre España y Bélgica. Entonces, dicho esto, quiero decir quiénes somos nosotros, qué es la Oficina Económica y Comercial o la OFECOME, como la llamamos en nuestra jerga administrativa. Nosotros tenemos un doble gorro, un gorro institucional, somos parte de la Embajada de España en Bélgica como Consejería Económica y Comercial, y un gorro comercial. Somos una de las 100 oficinas que citaba Elisa con las que cuenta el ICEX para desplegar sus programas de apoyo a la internacionalización en todo el mundo. Nosotros en esta oficina tenemos una doble vertiente. Ayudamos a las empresas españolas que quieren internacionalizarse y que quieren exportar. Les ayudamos en el ámbito bilateral, es decir, en sus relaciones con Bélgica y con Luxemburgo, y en ese sentido yo creo que hacemos una labor sobre todo muy importante de información. Publicamos guías sobre datos macroeconómicos, guías sobre cómo prestar servicios ocasionales tanto en Bélgica como en Luxemburgo, y estudios de mercado en los mercados que consideramos que puede existir grandes oportunidades para las empresas españolas, ya sean pues Smart Cities, energías renovables, servicios TIC, pero también en el mercado del ferrocarril o en los servicios portuarios, ¿no? Que logísticamente son importantes. Y también realizamos servicios personalizados a empresas, ya sean desde identificación de socios comerciales, agendas de reuniones, de negocios, apoyos logísticos, etc. Pero respondiendo a tu pregunta, también tenemos un acompañamiento de las empresas españolas que quieren lanzarse a licitaciones o proyectos europeos. No podemos obviar que Bélgica es la sede de las instituciones europeas y la OFECOME cuenta con un departamento, una antena, denominamos, para acompañar, para hacer un estudio de las oportunidades, de los programas, los proyectos, las licitaciones que las empresas españolas pueden aprovechar a nivel de la Unión Europea. De nuevo, en este departamento también tenemos una gran producción de información, como guías, en las últimas, por ejemplo, la optimización de la información de licitaciones publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea, que es un instrumento que, si se sabe utilizar, es muy útil para las empresas para que encuentren oportunidades de licitaciones allí, guías sobre nuevos reglamentos de contratación, etc. Y además también pues, estamos preparados para hacer servicios personalizados a empresas en este ámbito, las empresas que quieran un mejor aprovechamiento de la Unión Europea. Y termino además diciendo que en los últimos años también hemos querido prestar una especial atención a 2 instituciones que tienen también su sede en Bélgica y Luxemburgo, como son la OTAN y el BEI. Por tanto, también queremos acompañar o queremos ser el punto de referencia de las empresas españolas que quieran aprovechar esas oportunidades de negocio tanto en el ámbito de la OTAN como en el BEI, que tienen sede en Bélgica y Luxemburgo respectivamente, y hemos organizado guías, etcétera. Y nada, no me extiendo más, simplemente que esta oficina está a disposición de aquellas empresas que quieran emprender o profundizar su internacionalización en el ámbito bilateral, en Bélgica o Luxemburgo, o que necesiten un apoyo en las negociaciones, en sus negocios con la Unión Europea, la OTAN y el BEI. Gracias a todos. Pues muy interesante, María. Voy contigo, Marta. Ya interesantes intervenciones de Tom, de Flores, de Arián sobre sectores sobre los que apostar. Pero vuestro papel, vuestra utilidad como Cámara de Comercio en España, o sea, en Bélgica y Luxemburgo en España, ¿cómo ayudáis a las empresas que llegan desde España? Gracias, Gemma.
Pues la Cámara lleva más de 80 años presente en Bélgica y nuestro objetivo principal pues, es el desarrollo de las actividades comerciales y de inversión entre Bélgica, España y Luxemburgo. Por ejemplo, nos escribe una empresa española que quiere establecerse en Bélgica. Lo primero que hacemos es, si ya sabe en qué región quiere establecerse, pues por ejemplo le ponemos en contacto con Ariane, si quiere establecerse en Bruselas, que le pueda hablar, por ejemplo, del World Compact y de todos los incentivos fiscales que hay en la región. Luego, por ejemplo, si necesita hacer papeleo, pues le vamos a poner en contacto con un abogado que habla español. Si luego tiene que hacer trámites de nóminas, pues le vamos a poner en contacto con un secretario social, que es la figura que hay en Bélgica, que también le va a hablar español. Una vez que está establecida esa empresa, nosotros le vamos a ayudar a darle visibilidad. Por ejemplo, podemos hacer una presentación de la empresa a nuestra red de contacto. Le vamos a ayudar también con el networking, le vamos a poner en contacto con actores relevantes, tanto público como privado, en Bélgica. Y en sí, bueno, tenemos más de 270 miembros, así que nuestros servicios son un poco tailor-made y dependen un poco lo que nos pidan las empresas. Básicamente lo que les intentamos dar es reforzar su imagen de marca y ayudarles con el networking. Luego también, por ejemplo, hay muchas empresas que vienen por el tema de instituciones europeas. La Cámara organiza semanalmente y antiguamente organizábamos en la antigua normalidad eventos presenciales, pero bueno, ahora solemos hacer eventos semanales con algún representante de instituciones europeas, porque también hay muchas empresas españolas que están interesadas por el tema europeo. Así que bueno, más o menos desde la Cámara nos adaptamos un poco a lo que nos pidan las empresas y lo que queremos es ayudarles tanto a exportar como a establecerse aquí, y además solemos ser un poco el hilo conductor entre pues, FIT, AWEX, Hub Brussels, con el ICEX también colaboramos. Así que bueno, lo que intentamos es ayudar a las empresas en lo que podemos. Sí, somos testigos, sí, llave en mano que intentáis hacer a cada uno que llega con sus necesidades y sus problemas. Hemos hablado de servicios, vamos a hablar, Colin, del tema de financiación que ya nos apuntaba David. ¿Qué nos puedes contar de Bélgica? Incentivos que existen allí, que algunos son similares, pero otros no, son más potentes. ¿Qué hay de diferente? Cuéntanos sobre este tema de los incentivos. Bueno, lo bueno con el paisaje fiscal, que sea en Bélgica o en España, es que es muy similar y es mucho más fácil para entender. Tenemos, por supuesto, lo que es igual como subvenciones, que sea por región o europeas. Tenemos deducciones fiscales, pero lo más interesante, y en eso, bueno, de eso hablamos en Bélgica y en España, es la versión belga de las bonificaciones. Eso llega hasta un 80% de bonificaciones por la empresa de su cuota empresarial de la cotización a la seguridad social. Eso es algo que es un poco parecido a las bonificaciones, pero más poderoso en Bélgica. Y bueno, cualquier actividad de I+D es elegible, actividades de desarrollo científico, ingeniería, desarrollo de software, actuaría y más todavía. La diferencia con el IP Box es que no importa la propiedad intelectual. Y bueno, eso es un tema importante por el IP Box. Una empresa española que utiliza el IP Box solo lo puede en España porque tiene su IP allá. Y cuando hablamos de una empresa belga, solo puede aplicar el IP Box en Bélgica. El tema de las bonificaciones es lo más interesante en cada país y es muy fácil para identificar si podemos aplicarlo o no, porque si se puede en España, se puede en Bélgica. Y eso es lo que tenemos que acordar. Pero de toda manera en Monio pensamos que la gente conoce más a su empresa que nosotros y por eso siempre estamos en contacto y abierto a hablar unos 20 minutos por Teams para decidir si la empresa es elegible, que sea en Bélgica o en España. Somos en muy buen contacto con la parte española de Monio, siempre trabajamos juntos con clientes actuales y por eso podemos colaborar bastante. Es interesante que desde Monio que ofrecéis el asesoramiento ese primero gratuito
a todas las empresas como orientación y os lo agradezco también porque es una buena labor para las empresas que aún no saben de este incentivo. Hablamos de financiación y aquí quería otra vez volver con Arián, con Flores y con Tom para que nos digáis qué vías de financiación, qué incentivos a la inversión ofrece cada región. Arián. Arián, cuéntanos. Sí, tenía el micro cortado. El micrófono quitado. Pues las vías de financiación, de hecho, el sistema de incentivos fiscales para inversiones extranjeras es algo que es básicamente nacional, o sea que poca cosa hay que sea específicamente de una región o de otra. O sea que los incentivos que existen pueden ser incentivos fiscales para reducir el impuesto de sociedad, eso sí, y puede llegar a bajar bastante, pero hay que ver un fiscalista para esto, para los detalles. Importante también los incentivos a la hora de contratar a personal, que en caso, pero eso ya como Colin lo mencionó y David igualmente, a la hora de si se trata de una inversión en sistemas de I+D, para contratar a personal hay incentivos muy interesantes de reducción o de supresión de cuota social. Habrá, por ejemplo, en el sector audiovisual hay un incentivo muy conocido en Bélgica y en el extranjero también, los españoles lo conocen, es el llamado tax shelter, que todo es un sistema que permite reducir y reducir los costes de manera impresionante. Pero eso sí, la empresa española, en este caso, que quiere aprovecharse de esto, tiene que asociarse con una empresa de Bélgica para poder beneficiarse de ello. No voy a decir todo porque quiero dejar la palabra también a mis compañeros porque a lo mejor tienen otras sugerencias, pero eso son los principales ejes que veo en cuanto a incentivos fiscales. Florence, ¿qué añadir? Sí, pues mira, bueno, además de obviamente ventajas del país que son la localización central, por ejemplo, dentro de la Unión Europea, el acceso directo a los headquarters de multinacionales, de las instituciones de la Unión Europea, un excelente mercado de prueba también, porque eso se nos olvida a veces, pero al final en Bélgica contamos con una simbiosis cultural con influencia latina, germánica y anglosajona. Entonces, realmente es un país que representa un mercado de prueba excelente, ¿no? También ofrecemos unos precios de terreno bastante bajos. Y bueno, una tasa impositiva y unos incentivos fiscales y comerciales ventajosos, ¿no? Entonces, este año, de hecho, a partir del 1 de enero de este año, la tarifa base impositiva en Bélgica es de 25%. 20% para las pymes con hasta 100.000 euros de ingresos gravables. Es una de las más bajas de la Unión Europea y, bueno, además de eso, pues en varias etapas de su proyecto, le ofrecemos varios apoyos. Uno, el apoyo a las inversiones, que puede ir hasta un 25%. El porcentaje varía en función de la cantidad invertida, obviamente, y puede complementarse con la exención del impuesto sobre la propiedad y bueno, está calculado sobre la compra de los terrenos, de los nuevos equipos y de las inversiones inmateriales como los patentes, las licencias, etc. Luego también contamos con un apoyo en R&D, tanto en la etapa de desarrollo experimental con un anticipio recuperable que puede ir del 35 al 70% de los gastos de desarrollo. Y al momento de la investigación industrial ofrecemos subsidios que van del 30 al 80% en función del tamaño de la compañía. Es importante también destacar que los centros de investigación y las universidades pueden tener una cobertura de hasta el 85% y 100% respectivamente. Luego ofrecemos préstamos en condiciones preferenciales para proyectos específicos. También pueden contar las empresas con un apoyo en el payroll, la búsqueda de talentos, un apoyo en encontrar su socio comercial, el socio adecuado. Bueno, sin olvidar también un régimen fiscal favorable para los expatriados en toda Bélgica y para los centros de distribución europeos.
Aparte de todo eso, hay que decir que en el sector de las ciencias de la vida aplican, por lo menos en Valonia, aún más deducciones fiscales, como una deducción del 85% sobre los ingresos netos por innovación, una exención de pago del 80% para los investigadores, una exención de hasta 25% sobre los ingresos de trabajadores nocturnos y por turnos, y una deducción del 13.5% en los patentes y las inversiones relacionadas con la investigación. O sea, para resumir un poco, puede contar con nosotros, AWEX, para brindarle los siguientes servicios: ayuda en las inversiones, información sectorial y geográfica, asistencia fiscal y jurídica, elección de sitio de su implantación, elección del socio comercial y ayuda en el reclutamiento del personal. Y bueno, cada vez ofreciéndole un servicio sobre medida. Muy interesante, Florence, y mucha ayuda por vuestra parte. Tom, complétanos un poco todo esto, que también sé que tenéis muchas ayudas. Sí, pues en temas de política fiscal tenéis que tener claro que es sobre todo una política nacional. Entonces, lo que acaba de decir Ariane y Florence es también válido para la región de Flanders. Lo que sí que a nivel regional intentamos concentrar los subsidios disponibles para las empresas flamencas que están ubicadas en Flanders o las extranjeras que están ubicadas son sobre todo, en primer lugar, recursos humanos. Las empresas que quieren mejorar la productividad de sus empleados pueden pedir subsidios. Pienso, por ejemplo, en el sector automóvil. Tenemos una planta muy grande de Volvo ubicado en Gante y regularmente esta planta de Volvo, que son unos 5.000 empleados, recibe subsidios para facilitar la mejor productividad de sus empleados. Segundo lugar, subsidios para, en temas ecológicos. Creo que esto en los años que vienen va a ser aún más importante. Pienso, por ejemplo, en el Green Deal de la Comisión Europea. Habrá mucho dinero disponible también en España y también en Bélgica, y creemos que a nivel europeo, a nivel regional, va a apostar mucho más en inversiones ecológicas, y ahí los subsidios aportarán más cuando una empresa ubicada en Flandes decide invertir. Y en tercer lugar, queremos ser una región muy innovadora, y por eso hay también subsidios disponibles para cualquier inversión de investigación y desarrollo en cualquier sector, sea logística, biotecnología o también alimentación. Pues ahí quedan, Ariane, Florence, Tom, a vuestra disposición para todo este tipo de ayudas. Vamos a terminar con una pregunta rápida. Las preguntas que hay en el chat y a través de YouTube se contestarán después para no alargar demasiado este webinar. Marta, ¿contar con estas fuentes de innovación tiene algo que ver con Spain's Mains Innovation? ¿Nos puedes contar algo más de este programa? Este programa, la verdad es que nos ilusiona mucho en la Cámara, lo sacamos hace 2 años, y lo que queremos hacer es potenciar una imagen innovadora, moderna, vanguardista de España. Entonces, lo que hemos hecho ha sido identificar varios sectores en los que España y las empresas españolas son punteras, y estamos organizando eventos para dar a conocer empresas españolas en las que son punteras. Por ejemplo, hace poco organizamos un evento sobre biotecnología. De hecho, lo hicimos en colaboración con la Embajada de España, con AWEX y BioWin, y dimos a conocer pues, un caso de buenas prácticas, una empresa española de biotecnología que está presente también en la zona de Valonia y está colaborando con otra empresa belga. Entonces, lo que queremos hacer es eso, dar una imagen pues de que en España no solamente sol y playa, también hay otras cosas. Y además, ahora mismo la Cámara lleva un programa piloto de la Comisión Europea que favorece los intercambios de empresas. Por ejemplo, pues una empresa puede trasladar sus trabajadores por un periodo de tiempo de unos 6 meses y la Comisión Europea le paga una parte. Y entonces, con ese programa creemos que también podemos financiar y potenciar este tipo de intercambios. Pues creo que hemos conocido excelentes compañeros de viaje, pero vamos a acabar así de una manera un poco culinaria. Llega ya casi la hora de comer
una empresa va toda ilusionada, va a Bélgica, aterriza allí en Bruselas. Tom, tú como experto culinario, va a comer y no quiere complicarse la vida. ¿Qué pide directamente? Va con Pues hambre. yo creo que voy a pedir un plato de mejillones con patatas fritas y una cerveza blanca rubia de Hoegaarden. Perfecto, apuntado queda. David, viene una persona de Bruselas a España directamente con hambre. ¿Qué pide? Hombre, pues debería pedir una tortilla de patata con unas cañas, ¿no? Digo yo, y unas tapitas. Bueno, pues con esos mejillones y esas cañas y esa tortilla de patata, con muchos compañeros de viaje y con muchas buenas perspectivas, según nos ha dicho Elisa, despedimos esta jornada. Muchas gracias a todos por adaptaros al tiempo, por la predisposición que habéis tenido y bueno, seguimos organizando eventos. Gracias Florence, Arián, Jaime, Marta, Colin, Elisa, Tom, Juan, María, David, a Remy, por supuesto, a Esmeralda, Isabel, que están por ahí también detrás. Buena mañana a todos y vámonos a Bélgica. Muchas gracias. Adiós. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias a todos.